hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es la desesperación. ¿Qué es la desesperación? ¿Y cómo actuar bajo la desesperación? Cuando ves que las cosas no te salen, cuando ves que no encontrás la salida y entras en un estado de desesperación. ¿Qué hacer bajo esa situación? ¿Cómo actuar? Fórmula no hay, pero tenemos valiosos consejos a través de la palabra de Yahvé. ¿Qué hay que hacer bajo ese momento, bajo esa situación? ¿Y cómo actuar? Y aún tenemos ejemplos. Primero y principal vamos a describir y hablar qué es la desesperación. La desesperación es la pérdida de paciencia o de la tranquilidad causada generalmente por algún mal irreparable o por la impotencia de poder lograr el éxito. También es la pérdida total de la esperanza. Cuando venís intentando y no sale y viene el desánimo. Pero eso hablamos de un estado de desesperación. Pero vamos a ver ejemplos. Y muy útil. Y cuán importante. Y después vamos a hablar con respecto a esto. Primero y principal vamos con el primer ejemplo y súper importante, muy importante, en Bereshit 15, del versículo 1 al 6. Si vimos como título, dice, Yahvé promete a Abraham un hijo. Si nos ponemos en contexto, Abraham ya era avanzado en edad, era una persona grande y no tenía hijos, no tuvo hijos hasta ese momento, hasta que Yahvé le dice que le va a dar un hijo. Vamos a leerlo, dice, versículo 1 al 6, dice, después de estas cosas vino la palabra de Yahvé a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Yahvé, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Yahvé, diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Pero vamos a ir al capítulo 16 del mismo Génesis o Bereshit, capítulo 16, versículo 1 al 5. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Yahvé me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre tú y yo. Ahora vamos a ir a otro capítulo. En el libro, seguimos ahí en el libro de Génesis, del capítulo 21, versículo 1 y 2.
como verán en el título dice nacimiento de Isaac. Visitó Yahvé a Sara, como había dicho, e hizo Yahvé con Sara, como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Yahvé le había dicho. Ahí vamos con el primer ejemplo. Puede ser que te haya surgido o tenés promesa del Padre Eterno, una situación que decís que te dijeron, mira, vas a alcanzar esto, vas a alcanzar un puesto de trabajo, vas a tener hijos, vas a tener una familia. O te dijo el Padre Eterno, te voy a preparar como pastor o para enviarte a hablar de mi palabra. Y vemos este ejemplo de Abraham, donde Abraham creyó, pero hay un momento, hay un proceso. Si ustedes le prestan atención en estas, si bien es muy profundo lo que quiero decir, muy profundo, cuando hablamos en el capítulo 15 de Génesis, fíjense que el nombre era Abraham y el de su esposa era Sarai. Pero cuando vemos en el capítulo 21, dice Sara, no dice Sarai, y dice Abraham. ¿Qué pasa? El Padre Eterno, antes de darle el hijo, quería prepararlo. Hasta cambió su nombre y el de su esposa, transformó su vida y quería darle un hijo en esa bendición. Pero en ese proceso, en ese desierto, que hablamos que es la escuela, que es la preparación, la circunstancia, como viendo que no llega, pasan los años y ya estoy grande y estoy desesperado. ¿Y qué pasó con esa palabra que el Padre Eterno me entregó? Me dijo que iba a tener un hijo, pero si vemos en el capítulo 15, dice que creyó Abraham, pero va a haber un momento, donde nuestra fe es probada, nuestra vida es probada. Y aún, cuán importante es este ejemplo, y lo tenemos en su palabra. Muchas veces las peores decisiones que podés tomar es bajo un momento de adversidad, un momento de desesperación, viendo que el hijo no llegaba. Y Sarai, su mujer, dice, mirá, soy estéril, cásate con Agar y yo tendré heredad a través de ella. Pero no solamente dice eso, que cuando Agar concibió, ¿y por qué la miró con desprecio? ¿Y por qué surgió esa situación? Se tomó una decisión que no solamente repercutió ahí. Hoy en día, hasta hoy en día, vive el conflicto entre Israel y producto de los árabes alrededor. ¿Por qué? Por una decisión que Abraham se apresuró, no conociendo y no entendiendo. Se apresuró, no llega este hijo y tomo por esposa, y esa mala decisión le generó un dolor de cabeza. Y no solamente para él, sino para las descendencias futuras. Entonces, no es solamente que tomar una mala decisión muchas veces te lleva a cometer errores y hasta a veces graves, dependiendo de la situación. Y apresurarte o apresurar los tiempos de Yahvé. Aún, fíjense que todo lo que nos pasa en nuestras vidas está en el plan del Padre Eterno. Y sus planes son para bien, para nuestras vidas. Y vos me vas a decir, pero fracasé en esto, tengo problemas. Aún ese fracaso, aún esa dificultad, el Padre Eterno te quiere enseñar y se quiere glorificar. Aún todo es una enseñanza. Aquel que busca del Padre Eterno y está en Él, todo es una enseñanza. Y a Abraham le costó mucho esto. Tomó una decisión bajo una situación donde el Padre Eterno le dio una promesa y le dijo, pero antes lo tenía que preparar. Y viendo que el hijo no llegaba, entró en la desesperación. Y voy a tomar y será este hijo que viene.
y se apresuró. Vamos con otro ejemplo. Vamos a ir al libro de Génesis. De Éxodo, o Shemot en el hebreo. Y vamos a ir al capítulo 14 de Éxodo, o Shemot, capítulo 14, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y fíjense esto. Si leemos el título, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Yahvé a Moshe, diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto, y los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé, y ellos lo hicieron así. Explicando un poco qué sería esto, en qué se quería glorificar, y qué era Egipto para ese momento. Egipto en ese momento era una potencia militar. Tenía carros, soldados con carruajes que eran veloces. Tenía fuerza militar y tenía sus jerarquías. Estaba organizado, preparado, y era una potencia en cuanto a lo militar. Israel en ese momento no eran militares, no eran todos militares, y estaban en una situación muy grave, y el Padre Eterno los quería libertar y Él se quería glorificar, pero ya les había avisado, diciendo: acampen acá, y van a cruzar, porque ya les dijo dónde tenían que ir, a la tierra que fluye leche y miel, donde les dio una promesa, donde iban a tener esa bendición, pero había una preparación. Y vamos a leer más adelante el versículo 10 al 15, donde dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Yahvé, y dijeron a Moshe: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moshe dijo al pueblo: no temáis, estad firme y ver la salvación que Yahvé hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Yahvé peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Yahvé dijo a Moshe: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Ahora, ¿nunca te pasó que no encontraste la salida y te surgió un problema y no hay escapatoria y no lo ves? Y el Padre Eterno siempre te quiere hablar. Pero les pongo otro ejemplo, ¿no? Intentá hablar o razonar con una persona sumamente alterada, sumamente enojada, sumamente desesperada. Intentá razonar con él. Es imposible. Y hace muchas veces nos pasa de que por ahí la salida está enfrente de nosotros y en la desesperación no vemos. Y muchas veces en la desesperación: Padre Eterno, ¿por qué no te puedo escuchar? Y a veces el Padre Eterno te está hablando, pero en tu desesperación no le podés oír. Entonces es importante estos ejemplos que estamos viendo, porque no era que el Padre Eterno no les había avisado, les había avisado,
pero entraron en pánico, en la desesperación, en el temor. Y cuidado con esto, porque aún hasta en momentos angustiosos es complicado, porque hasta si decís palabras, y es como un volcán que no va a medir las palabras, y en la desesperación, muchas veces cuando estás desesperado, estás mal, y hablas como un volcán y largas todo, a veces lastimas. Y hasta a veces hay gente que ha llegado a blasfemar. Y en esa desesperación, en ese desahogo, en esa angustia de muerte, hablaron, en esa angustia, no hay salida, ¿a dónde vamos? Y venía un ejército y los quería exterminar. Pero el Padre Eterno se quería glorificar, donde eliminó a todos los carruajes, a toda la gente, a los mejores soldados, y pasaron el Mar Rojo como seco. El Padre Eterno les dio una salida. Entonces, voy con un ejemplo más y después vamos a hablarlo con la palabra, ¿no? Cuán importantes los consejos que nosotros tenemos a través de su palabra. A Mateo 8, versículo 23 al 27. Fíjense el título: Yeshua calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero Yeshua dormía, dice, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le dijeron, le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, tenemos con respecto a esto hermosos consejos con respecto a la palabra. Acá tenemos ejemplos en una desesperación. Y ahora vamos a hablar un arma muy poderosa que tenemos. Porque al principio Dios nos hizo a imagen y semejanza. ¿Y qué significa? Que Dios creó por su palabra. Dijo: sea la luz, y fue la luz. Fíjense qué poderoso, algo tan poderoso que el Padre Eterno nos dejó, que es la oración. Es un arma tan poderosa que fuimos creados a imagen y semejanza, y hay poder en la oración. Porque Él nos creó y dice que al orar, al declarar, hay cambios. Y en este momento Yeshua, en ese momento donde había desesperación, encontró Yeshua la salida en esa tranquilidad. ¿Por qué te desesperás? Y él reprendió y todo se calmó. Ahora, ¿qué consejos tenemos con respecto a esto en la palabra? Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 4. Y fíjense el título: Alabanza por la liberación divina. Pacientemente esperé a Yahvé, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Yahvé. Y verán esto muchos, y temerán y confiarán en Yahvé. Bienaventurado el hombre que puso en Yahvé su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Si nos apegamos y nos fijamos y le prestamos atención al primer versículo donde dice: pacientemente esperé a Yahvé.
¿Y cómo hacemos? Estamos en un momento de desesperación. Pacientemente. ¿Cómo es? En 6 días el Padre Eterno creó los cielos y la tierra, y en 7º día descansó, reposó. Cada día nosotros tenemos que reposar en Él. Y en ese momento de desesperación, cuando ves que no hay una salida, tu única salida es el Padre Eterno. Humillándote. Tratar de entregar, Padre Eterno, estoy desesperado. Estoy desesperado, no veo la salida. Entregarle esa desesperación al Padre Eterno. Te entrego esto, no puedo ver la salida. No entiendo qué me quieres hablar a través de esta dificultad, a través de este problema. ¿Qué cosas no estoy viendo, no estoy entendiendo? Y entregarle esa desesperación. Padre Eterno, te entrego esta ansiedad, esta desesperación. Humillarte. Como dice la palabra, pacientemente esperé. ¿Y cómo esperar? Porque la salvación viene del Padre Eterno. Y en la búsqueda a Él es lo que te hace elevar en lo espiritual y la conexión con el Padre Eterno. Y te va a permitir ver la salida. Padre Eterno, no permitas que caiga en esta desesperación. Te entrego esta amargura, esta angustia que me produce este problema. Me ha superado, no sé cómo salir. Sácame de este pozo. Te entrego esta amargura, esta tristeza, este dolor. Ayúdame. Y el Padre Eterno va a obrar. Pero si vos le entregás a Él, es poderosa la oración. Porque con la palabra el Padre Eterno creó los cielos y la tierra y todo lo que hay. Miren si no es poderosa la oración. Y fíjense que Yeshua en la barca reprendió y se hizo bonanza. En el medio de la tempestad, en el medio de la dificultad, utilizó la oración. Y a veces, como le pasó a Abraham, a veces tenemos una promesa, hay una palabra para nuestras vidas, algo que alcanzar, y en la desesperación y cometemos errores. ¿Por qué? Porque no lo entregamos esa desesperación al Padre Eterno. Pero somos seres humanos, por eso el Padre Eterno conoce nuestro corazón y nos entregó su palabra. Y por eso tenemos consejos hermosos en la palabra. ¿Qué hacer en esa desesperación? Porque somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos. Y el Padre Eterno te quiere ayudar, pero en mi desesperación no alcanzo a entender. Tal vez es una enseñanza, tal vez me está preparando. Y las bendiciones del Padre Eterno no acarrean tristeza. ¿Pero qué pasó? Por eso es importante entregarle tu problema, esa desesperación al Padre Eterno. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu desesperación. Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Yahvé, que no os dejará ser tentado más de lo que puedas resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Fíjense que junto con esa prueba te dará la salida.
Aunque no veas la salida, Él es tu salida. Él es la puerta para bien. Por eso es importante entregar todo al Padre Eterno. Y vamos con el último, que es en Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuán importante. Tenemos consejos hermosos en la palabra. De entregar toda esa ansiedad y esa desesperación. ¿Quién no ha pasado por momentos de dificultad? ¿Quién no ha atravesado un momento de dificultad? Pero ¿qué hacemos con esa desesperación? ¿Cómo actuamos en esa desesperación? Entregale todo al Padre Eterno. Entregale tu ansiedad. Y si no encontrás la solución a ese problema, no sigas buscando, no sigas. Trata de relajar, entregar todo, trata de desconectarte de todo. ¿Y cómo nos desconectamos? Entregándole todo al Padre Eterno. Y trata de buscar de su presencia. Trata de buscarle. No es que el Padre Eterno no nos hable, el Padre Eterno nos habla, somos nosotros los que nos podemos oír. ¿Y qué es lo que nos está estorbando? Que nos impide poder entender. Y eso, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar, Padre Eterno? A través de esta dificultad hay una enseñanza, porque donde hay algo que se presentó, hay algo que se rompió, hay algo nuevo que el Padre Eterno quiere hacer. Shalom, hermanos. Paz y bendiciones.